Digo. Bueno, recuerden que nos pueden escribir al 11 3922 4098 y si nos quieren dejar un mensaje de voz lo pueden hacer en el 53546655. En estos días conocimos la información sobre unas estafas a nombre de ARBA, y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires denunció penalmente a 3 sitios de internet desde los que se pretendía estafar a los contribuyentes bonaerenses a partir de engaños. Esto es lo que comúnmente se conoce con la modalidad de phishing, porque les pedían datos y demás. Pero para que nos explique más cómo eran estas estafas y qué es lo que se hizo a partir de esta denuncia, vamos a hablar con Cristian Girard, que es director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. Cristian, buenas tardes, bienvenido a Branca de Vuelta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué era lo que hacían estos 3 sitios? Mira, recibimos a través del área de servicios una serie de consultas de 9 contribuyentes donde recibían mensajes de WhatsApp o SMS y los dirigían a una web que se parecía muchísimo a la web de ARBA, digamos, ¿no? O sea, daba la sensación de ser efectivamente la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, bueno, y ahí se solicitaban información, datos. Son los famosos casos, los típicos casos de phishing, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ante esa situación, nosotros lo que hicimos fue, por un lado, denunciar los sitios para que el defacing, lo que se llama defacing, que es que los den de baja, digamos, que Google, Hostinger, que son los hosts donde funcionan los sitios en general, los den de baja, ya los dieron de baja los 3, pero además en paralelo instruimos al área servicios jurídicos de ARBA para que presente las denuncias penales correspondientes, porque puede haber obviamente una vulneración de datos secretos, defraudación mediante técnicas de manipulación informática, que es algo que está penado en el Código Penal de la Nación, daños a través de la alteración de los sistemas informáticos también puede ocurrir, o sea que se configura una serie de delitos potenciales que motivaron la presentación de la denuncia penal. Ya están dados de baja los sitios, pero son los típicos casos de phishing, ¿no? Donde te piden información bancaria, te sacan información fiscal y con eso después, bueno, pueden perpetrar algún tipo de estafa. Te pregunto desde el desconocimiento total, ¿no existe una norma que regule esto de los sitios o las webs que son parecidas, pero que tienen una mínima diferencia? Porque digo, ahí también el contribuyente puede caer creyendo que es la oficial y no lo es. Sí, de hecho, bueno, hay mecanismos, como te decía, esto que se llama defacing, que son mecanismos que están habilitados por los hosts, que son, digamos, las empresas que prestan los servidores para que se suban los sitios, donde hay una serie de reglas que cuando vos demostrás que se presta para la confusión, que puede ser usado para el engaño, rápidamente son dados de baja los sitios. De hecho, estos 3 sitios que te estaba comentando, rápidamente logramos que los den de baja más allá de las denuncias penales correspondientes. Claro. Cristian, buenas tardes. David Cufre te saluda. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Buenas tardes. Digamos, te quería preguntar de algo que fue polémica para corrernos un poco de este tema en el día de hoy, que es esta cuestión de la presión impositiva en la provincia de Buenos Aires, que Diego Santilli dijo que es la mayor, digamos que es muy fuerte la presión impositiva en la provincia de Buenos Aires, y vos le contestaste en redes sociales. Sí, primero que no es verdad que la provincia de Buenos Aires sea la jurisdicción de mayor presión fiscal de Argentina. Eso es lo primero que quería comentar cuando me pasaron el recorte de Santilli, pero lo segundo, que era lo que me sorprendía, era que lo estaba diciendo alguien que fue parte de hasta hace poco del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción con mayor presión fiscal de Argentina. La Ciudad de Buenos Aires tiene una presión fiscal de 7,3% del Producto Bruto Geográfico, la provincia de Buenos Aires tiene 4,9%. Estamos más cerca del 4% de las jurisdicciones que tienen menor presión fiscal que de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, un profundo desconocimiento, pero además diciendo todo lo contrario. En lugar de reconocer que es la Ciudad de Buenos Aires donde hay mayor presión fiscal, diciendo que era el problema en la provincia de Buenos Aires. Y este dato que estás dando, ¿tiene que ver con las personas físicas o también con lo que sería comercios o esto es en general?
No, esto toma toda la recaudación impositiva de la jurisdicción y la mide contra el Producto Bruto Geográfico. Entonces vos tomás todos los impuestos que cobra la ciudad o la provincia, ingresos brutos, el impuesto inmobiliario, la patente, sellos, sumás todo esto y lo pones en comparación con la riqueza que se genera en un año. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires ese cociente da 7,3%, quiere decir que 7 pesos cada 10, cada 100 de riqueza que se genera en la economía de la ciudad, lo cobra el Estado, 7,30 se lo cobra el Estado de la ciudad en impuestos. Sí, y además, digo, te sumo algo, ¿no? Que por ahí esto muchos no lo ven, pero en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, no sé si esto es así en la provincia, pero por lo menos para todos aquellos que tributamos ABL, han instaurado una cuestión de que esto se indexe, ¿no?, por la propia inflación, porque el que recibe el ABL todos los meses ve cómo vía un mecanismo de indexación a vos te aumenta lo que te aumenta la inflación. Creo que en la provincia de Buenos Aires esto por lo menos no es así, depende de cada municipio, pero digo, me sumo a pensar que no es así. Sí, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene junto lo que sería alumbrado, barrido y limpieza y el impuesto inmobiliario, es decir, cobra los dos la ciudad. Claro. En la provincia los municipios cobran lo que sería la ABL, la provincia cobra el impuesto inmobiliario, pero efectivamente, como vos decís, la Ciudad de Buenos Aires tiene un mecanismo de indexación automático, pero además tiene un mecanismo de ajuste de la evaluación fiscal de los bienes, que lo que ha hecho fue impactarle menos a las propiedades de mayor valor, claro, y más a las propiedades de menor valor, con lo cual en realidad en los últimos 16 años que gobierna el PRO de la ciudad, paga mucho más de ABL, de impuesto inmobiliario, un departamento de 2 ambientes que una mansión de lujo de Palermo Chico, sí, en relación al valor de mercado de la propiedad. Y otro dato. Aquí tenés una regresividad tremenda en la estructura tributaria, que acompañó, como te decía, el aumento de la presión. Cuando ellos asumieron, la ciudad tenía alrededor de 4% de presión fiscal y hoy tiene 7,3%, o sea que sostenidamente durante 10 años lo que hicieron fue subir los impuestos en la ciudad, regresivamente para colmo, y ahora hacen campaña en la provincia de Buenos Aires como si no hubieran hecho eso, y además desconociendo que durante 4 años gobernaron la provincia. Para además, digamos, el común de los oyentes, ¿no? Hay un dato que también tiene que ver con los autos. Digamos, históricamente siempre en provincia de Buenos Aires se pagó menos de patente que un auto como acá, porque acá lo que hacen es primero ponerte un valor de tablas del auto, que es algo que ellos sacan de vaya a saber dónde, ¿no? Como los autos aumentan tanto, después tiene una tasa de recupero, en algunos autos es del 4.5, en otros del 3.52 del valor, digamos, con lo cual también las patentes suben exponencialmente. Sí, los valores se toman en general de ACARA, que es un concesionario que publica los valores de los vehículos, o bien la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor. Efectivamente es así, de hecho nosotros en la provincia de Buenos Aires venimos bajando la patente estos años, porque cuando gestionaron ellos subieron fuertemente la patente en la provincia de Buenos Aires, o sea que, por eso te decía, no solo que opinan de la provincia de Buenos Aires desconociendo lo que hacen en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, sino que además desconociendo lo que hicieron cuando gobernaron la provincia entre 2015 y 2019, que fue subirle impuestos a la clase media, subir fuertemente la patente, subir fuertemente el impuesto inmobiliario a las propiedades de evaluación media y baja, beneficiando a los sectores más ricos, desconocer que beneficiaron con su gestión de la recaudación a los grandes grupos económicos, a los grandes dueños de las tierras, a los grandes productores primarios, a las grandes industrias, pero cargando ese costo de pérdida de recaudación sobre los comercios, los servicios, los profesionales independientes. Entonces, tuvo un trabajo que cuando asumió Axel como gobernador me pidió encarecidamente que el objetivo que tenía yo era bajarle, desde ARBA, mejorando la recaudación, bajarle la presión fiscal, el costo fiscal a las pymes y al entramado productivo para poner en marcha la producción en la provincia, que venía muy castigada. Entonces, desconocen lo que hicieron, desconocen lo que hacen, opinan como si hubieran llegado recién desde Marte a estudiar cómo se gobierna la provincia, cuando en realidad ya la gobernaron, hicieron todo lo contrario a lo que dicen.
hacen lo contrario a lo que dicen en Cava, o sea que realmente me pareció un desparpajo de parte de Santilli de opinar así abiertamente la presión tributaria en la provincia cuando es todo lo contrario a lo que dijo. Cristian, quería preguntarte también de los operativos que venían haciendo en countries o barrios cerrados y embarcaciones de lujo que venían con una política muy intensa de esas fiscalizaciones. ¿Se ha mejorado un poco el pago, el cumplimiento de impuestos de esos sectores de altos ingresos? Sí, mira, desde que asumimos detectamos 11 millones de metros cuadrados construidos sin declarar en toda la provincia de Buenos Aires. De esos 11 millones, casi 5 millones en barrios cerrados, es decir, metros cuadrados construidos que no estaban declarados y no pagaban el impuesto, de evasión directamente, y tenemos ya fiscalizado el 99% de los barrios cerrados de la provincia. Así que el nivel de fiscalización es casi total, el nivel de cumplimiento ha mejorado muchísimo, han convalidado más de la mitad de las fiscalizaciones que hizo ARBA, el resto de la determinación de impuestos todavía está en el proceso administrativo, pero creemos que va a haber una buena respuesta, con lo cual ahí una mejora implica para la provincia 1.100, 1.200 millones de pesos de recaudación recuperada, de construcciones de alta evaluación fiscal que no estaban pagando el impuesto. Cristian, pero ahí no había también todo un tema que venía desde hace tiempo largo que tenía que ver con los fideicomisos y que lo que suele ocurrir en los countries con el final de obra también. Totalmente, al no hacerse la subdivisión de parcelas, no se puede escriturar y mientras tanto la deuda del impuesto inmobiliario, la responsabilidad queda en cabeza del propietario, que es el desarrollador. Entonces eso genera un conflicto entre la gente que compró y tiene boleto de compraventa y no tiene la escritura, y el desarrollador, porque la deuda se va a exigir igual antes de escriturar. Entonces, ahora, ¿y eso se fue como acelerando, se fue resolviendo? Sí, eso también lo resolvimos. Hemos trabajado en conjunto con la Cámara de Desarrolladores Urbanos, con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Habilitamos con reformas de las leyes y del Código Fiscal la subdivisión parcelaria con deuda para poder transferirla al propietario que escriture y resolver de esa manera el conflicto que había por los reclamos contra los desarrolladores inmobiliarios. Y la verdad es que se fue poniendo en norma, vamos normalizando el derecho de propiedad privada también, que es importante, porque si no parece una cuestión de revancha clasista. Acá también el Estado tiene que tutelar el derecho de las familias que están viviendo en esos barrios cerrados, que no tienen su escritura como corresponde. No, porque vos sabés que hay muchos casos en los cuales los propietarios de country compran una casa de muy buena fe, digamos un terreno, y después tenían unos altos problemas de escrituración porque los desarrolladores terminaban como haciendo las cosas ahí, nadie escrituraba, nadie se hacía cargo y hasta incluso después ya eso no se podía vender porque había muchos casos. Totalmente, ahí es un tema de que nosotros que explicarle al sector privado, a los desarrolladores urbanos, cómo internalizar el costo de los impuestos en el negocio, que se hagan cargo, pero también facilitar hacia atrás la historia de lo que estuvo mal hecho, con planes de pago, con reformas de las leyes que permiten transferir la deuda a los titulares de las escrituras para ir normalizando la situación. Y fue lo que hicimos. La verdad que obviamente todavía ese trabajo está en curso, pero puedes consultar con el Colegio de Escribanos, con la Cámara de Desarrolladores Urbanos, que nos pusimos a trabajar, armamos las mesas de trabajo, buscamos la solución, modificamos las leyes que había que modificar y hoy la realidad es completamente distinta. Eso también nos permite a nosotros recaudar mejor, porque esos metros cuadrados que están declarados, se escritura la propiedad, ahora se paga corrientemente el impuesto, no se acumula deuda, así que todos ganamos, digamos. Cristian, respecto de la última de mi parte, de las plataformas, ¿no? De Rappi, estas empresas de deliveries, que tenían también o del tema del transporte de Uber y Cabify y demás, que ¿están pagando impuestos, no están pagando impuestos? ¿Cómo es en la provincia? Sí, tenés distintas situaciones, ¿no? Pero servicios digitales es un impuesto que se cobra a través de un régimen de recaudación a través de las tarjetas de crédito. La verdad que eso se está recaudando bien, es un impuesto que se creó en 2019-18 en la provincia de Buenos Aires, que no se había logrado implementar en la gestión de Vidal. Nosotros lo pusimos en funcionamiento y estamos recaudando, o sea que ahí las plataformas de streaming, digamos, fundamentalmente, que son empresas de servicios digitales, están tributando a la provincia de Buenos Aires ingresos brutos. Lo mismo está haciendo AFIP con el régimen de IBI de ganancias, a través
estos agentes de recaudación que son los medios de pago, se está llevando a cabo la recaudación de impuestos. Y después tenés otras situaciones, que son las de las plataformas de delivery, donde ahí tenés discusiones sobre el encuadramiento, ¿no? A qué actividad se dedican. ¿Qué hacen, por ejemplo, Uber? ¿Transporte de pasajeros o es una plataforma de comercialización de un servicio, de poner en contacto un chofer con alguien que necesita un auto? Bueno, todo eso, hay por ahí un nivel de controversia un poquito mayor, donde es caso por caso y tenemos procesos de fiscalización abiertos para ir ordenando la situación, pero han habido avances en los últimos años y estamos recaudando, de hecho, impuestos de estas empresas. Cristian, como para cerrar, recordamos que los canales oficiales de atención de ARBA son ARBA-oficial con tilde verificado en azul en Instagram, en Facebook ARBA @ARBA oficial tilde verificado en azul, en Twitter @ARBA con tilde en gris, y se puede también chatear desde la web arba.gov.ar y telefónicamente de manera gratuita al 0800-321-2722. ¿Me olvidé de algo? Exactamente, no, perfecto. Y también hay cada centro de servicio, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, hay una oficina de ARBA, se pueden acercar personalmente o bien hay un número de WhatsApp que figura en la web para cada centro de servicios, por si quieren hacer una consulta con gente local. Y si nos llega un mail, un mensaje o algo, lo mejor es verificarlo con ustedes. Totalmente. En la página web hay un chat o el 0810, como mencionaste recién vos, o bien alguna de las cuentas oficiales en las redes sociales. Perfecto. Cristian, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Gracias por pasar por Branca de vuelta. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.